Buenas tardes. Hoy, 25 de agosto del 2022, vamos a culminar con el tema de los vicios en los elementos del contrato, que es la última parte del contenido. Es la última parte del contenido que vamos a evaluar el día martes. Les recuerdo que el día martes deben ingresar a este enlace como si fuera una clase normal, con la diferencia que tienen que dejar conectada su cámara. Es un requisito para poder participar en la evaluación. En esta ocasión son 10 veces que he señalado ese requisito de que tienen que ingresar a este enlace, conectar su cámara y proceder a trabajar su evaluación, porque yo voy a estar observando a todos los que participen. Para eso es indispensable que sus cámaras estén funcionando adecuadamente. Esto lo tienen que hacer, ingresar a esta dirección antes de empezar a trabajar su prueba para que cuenten con el buen tiempo. Una recomendación es que administren adecuadamente su tiempo. Vamos a otorgar un tiempo de 50 minutos para la prueba, pero desde ese momento tienen que tener mucho cuidado en la gestión de su tiempo, porque después de ese periodo ya el sistema no va a aceptar ningún documento. De tal manera que deben tener también en cuenta que las respuestas no van a ser cortas, van a ser relativas a temas abiertos. Van a tener un buen espacio, un párrafo para que puedan escribir, y cuando escriban son sus interpretaciones, sus razonamientos. No es copiar y pegar de Google o de otro documento electrónico, porque eso es muy fácil uno comprobarlo. Solo al leerlo se infiere que no es un lenguaje ni un término propio de un estudiante. Entonces, uno al compararlo con la red, pues puede establecer que es un auténtico, genuino y condenable plagio. Eso, insisto, yo voy a leer todas las respuestas y deben ser redactadas con sus términos. Uno tiene que evidenciar como profesor el esfuerzo argumental que ustedes están haciendo, pues si no puede ser la mejor terminología, pero sí necesito que sea desde su perspectiva, su interpretación y su razonamiento. Bueno, en virtud que ya hemos manifestado, dejando constancia escrita y oral de todos los requisitos y la forma, tiempo que se va a desarrollar el examen el día martes, vamos a terminar con este contenido que será también objeto de evaluación. Haciendo un breve resumen, exponía que en los vicios en los elementos del contrato se dividen en dos grandes bloques. El primero, los vicios del consentimiento o vicios en la declaración. Y la segunda categoría, los vicios en el objeto del contrato, que hoy los vamos a explicar. Pero no hemos terminado aún esa categoría importante de los vicios en el consentimiento o vicios en la declaración. Y siempre las clasificaciones o las sistematizaciones nos ayudan a entender de mejor forma cómo podemos agrupar estos vicios. Y aquí hay otra clasificación que yo he escrito y se las proporciono, que consiste en lo siguiente: sistematizar los vicios que pueden afectar a la voluntad de los contratantes en relación con la falta de conocimiento. La falta de conocimiento, donde podemos ubicar al error y al dolo. Es la conciencia la que resulta afectada. Primer categoría. Y en relación con la falta de libertad, vamos a agrupar la intimidación o la violencia moral. En la sesión anterior explicamos un error vicio del consentimiento como fue la violencia física. Citamos todos los ejemplos. Definimos qué era la simulación, sus caracteres y que técnicamente no es un vicio en la aclaración. Sin embargo, se establece como una de las causales para poderlo plantear. Y expresamos que la simulación se divide en dos grandes categorías: la simulación absoluta
y la simulación relativa. Es más, aparte de explicar su doctrina, citamos ejemplos puntuales de la exposición de motivos del Código Civil y de la dogmática en cuanto a la simulación absoluta y la simulación relativa. Si bien es cierto, parten de un mismo tronco común, que es la simulación, no son instituciones que sean sinónimos o que sean idénticas. Ya vimos sus diferencias, leímos la normativa que la regula y separamos esas características. Hasta hubo tarea al respecto. Pero es importante porque a la hora del examen puede haber una pregunta que diga, cada respuesta va a tener un valor de 2 puntos, son 15 preguntas, preguntas muy concretas y puntuales, donde se van a señalar, quizá señale 2 ejemplos de simulación absoluta, señale un ejemplo de un contrato en fraude de ley, que está regulado en el artículo 4 de la ley del organismo judicial, que es diferente. Señale 2 ejemplos de simulación relativa y un ejemplo de una violencia física. Nosotros explicamos alrededor de 6. Puede ser que en el examen se le pregunten 2 y así sucesivamente, porque los ejemplos es aterrizar esa parte abstracta dogmática a una realidad. Nosotros no podemos estar divorciados de esa realidad, porque al final todos los vicios que estamos hablando, independientemente del que vaya a acontecer y el que vamos a acreditar ante un órgano jurisdiccional, es un vicio que se tiene que materializar en una acción o una nulidad relativa, de tal suerte que cualquiera de los vicios que nosotros podamos advertir que se dieron en la formación del contrato, lo he repetido muchísimas veces, se debe probar. Y para ello es importante que se presente una demanda ante un órgano jurisdiccional con la argumentación, con la plataforma y se adjunten los medios de prueba que acrediten el extremo que estamos invocando como un vicio. Y la pretensión, la petición de fondo va a ser esa nulidad absoluta del contrato, esa ineficacia por no cumplir con esos requisitos de validez. De tal suerte que en esas 2 categorías, vuelvo a repetir, por falta de conocimiento, error y dolo, y por falta de libertad, la intimidación o moral. La libertad contractual, la falta de ese consentimiento. Una tarea para que la puedan anotar en este momento. Los vicios de la voluntad están regulados del 1257 al 1268 del Código Civil. Entonces, ustedes van a proceder a una lectura de lo que establece la exposición de motivos respecto a estos vicios. Primer lectura. Segunda lectura, van a leer el Código Civil del 1257 al 1268 del Código Civil. A través de esa lectura separada, no solo de cada artículo también lo van a desglosar en las premisas que lo integran, según todos los ejercicios que hemos venido desarrollando en cada clase. De tal manera que su ejercicio va a iniciar con su lectura de exposición de motivos en la parte, únicamente en la parte que tiene que ver con los vicios del contrato, en este caso los vicios del consentimiento. Posteriormente de hacer un mapa conceptual y una síntesis de lo que enuncia la exposición de motivos, acuden a su Código Civil, van a leer los artículos que señalé, que he repetido 3 veces, los artículos, entonces proceden a analizar cada presupuesto de cada artículo individualmente. Pueden darle al inicio una primera lectura y después de esa lectura que le estén asignando, van a separar las premisas de cada precepto y van a hacer desde su perspectiva, con sus términos, así como van a responder en el examen, que no es copiar y pegar, van a comentar por separado cada precepto. Es decir, van a comentar del 1257 al 1268. Lo estoy repitiendo por tercera vez.
individualmente. Y van a ser muy ordenados, igual en el examen. Si en el examen yo les pregunto, establezca dos diferencias, dos características, dos ejemplos, no lo van a meter en un bloque desordenado sus ideas, no, van a poner uno, tal ejemplo, dos, tal ejemplo, o si son diferencias, uno, esta, dos, numerar con arábigos, no van a escribir desordenadamente. Menos pecados capitales como las faltas de ortografía. Eso es inviable, inadmisible. Entonces sí quiero que así como piensan de claramente, plasmen sus ideas completas, puntuales, razonadas. No basta con decir sí o no, no hay que explicar el por qué. ¿Cuáles son los motivos que estructuran su pensamiento dialéctico? Desde la perspectiva de la doctrina y la normativa. Entonces ahí van a establecer ustedes en la lectura qué requisitos y qué perfiles tiene cada figura y cómo las van a separar, porque si bien es cierto, son vicios de consentimiento, cada una tiene sus requisitos, sus perfiles diferentes que se van a extraer de esa normativa. Entonces el consejo es primero darle una lectura general a todo para tener una aproximación, un acercamiento y después van a hacer el análisis individual. Tienen que leer muchas veces cada precepto para entender su espíritu, su ratio, su razón de ser. Si no hay un término que no lo comprendamos, nos vamos a abocar a un diccionario. Entonces, cuando analicemos todos estos vicios, ¿qué vamos a tener como un eje transversal, como un denominador común? Que hay una divergencia, hay una discrepancia entre lo declarado y realmente lo querido. ¿Y en qué consiste esa divergencia? ¿Cuál va a ser la figura? A través de ese estudio vamos a establecer ese error. ¿Es un dolo que provoca el error? ¿Cuál es la característica del dolo? Y el dolo civil, puntualizo, no lo vamos a confundir con el dolo penal. En el examen tiene que ubicarse que están examinándose de derecho civil, no de derecho procesal penal, no de derecho laboral. Entonces, desde el examen concentración, ¿en qué materia nos estamos evaluando? No me interesa ejemplos de otras áreas. No me van a explicar el dolo penal, el dolo civil entendido como el ardid, el engaño que induce a contratar mediante un error y que es un vicio del consentimiento. En ese orden de cosas, cuando ustedes estudien esos vicios y los preceptos que cité por 4 veces, ¿qué van a hacer? Van a tener claro que son divergencias. Ese denominador común, esta característica común es divergencia entre lo declarado y lo interno. Emi Lara, vamos a dar lectura a un importante precepto, solo a manera de ejemplo. Eso es parte de la tarea, pero vamos a hacer el ejercicio con este precepto como un ejemplo de lo que ustedes van a hacer en su casa. La escuchamos, Emi. Okay. Conectemos la cámara. Muy bien. ¿De qué precepto? El 1257. Ahorita. La leemos despacio. Sin cambiar, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que usted tiene facultades para reformar la ley? No. Y reformar la ley es leerla con otras palabras, con otros términos. ¿Me explico? O sea, la lectura debe ser puntual. Okay. Despacio. Dice vicios de la declaración de voluntad, artículo 1257. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla, la parte que hubiere causado el vicio. Perfecto. Asumamos que usted ya le dio una lectura general a los preceptos y va a hacer la tarea que les asigné, pero ya está sola en su casa, en su habitación y está muy concentrada. Quiero que me explique cómo va a trabajar ese 1257. O sea, no que me lo explique en cuanto a definición de cada figura, porque eso lo voy a hacer yo, pero sí quiero que me diga el método, la técnica que usted va a utilizar. Imagínese un artículo tan corto en contenido, pero tan extenso y tan amplio en la temática.
Primero Entonces, lo quiero separaría. que la escuchamos cómo, si va a trabajar un mapa conceptual, si va a hacer un resumen, si va a hacer un dibujo, lo que usted, pero ¿cómo lo va a hacer? Bueno, primero leería las palabras que no entienda y las buscaría en el Muy diccionario. bien. Ya sabiendo el significado de esas palabras, empezaría a separar el artículo y así empezar a elaborarlo. Hagámoslo. No le explique, pero sí, cuando usted me dijo separar las premisas, quiero que lo hagamos. Y para eso nos ayuda, Amy, los signos gramaticales. Sí. Entonces, quiero que la primera premisa que usted va a estudiar, como lo va a hacer separadamente, aunque al final haga una visión integral, una visión sistemática, holística de un todo, pero antes va a ser este ejercicio. ¿Dónde va a ser, hasta dónde llega su primer premisa? No lo puede leer y de ahí se va a detener. Ok. Sería, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error. Ahí se Ahí. va a parar. Ujú. Porque usted lo que va a explicar es que esa declaración de voluntad provoca una consecuencia jurídica siempre y cuando se plantee en un tribunal la demanda y hay una sentencia. ¿Cuál es el efecto? Que es anulable. Pero la causal, el motivo, la razón, el supuesto, las circunstancias son diversas, que son vicios en la declaración de consentimiento. ¿Me explico, Emi? Sí. Entonces, en ese caso, usted solo va a explicar de momento el error como un vicio del consentimiento. Y ese error lo va a explicar, primero definirlo, sus caracteres, explicar por qué es una divergencia, lo declarado y lo provocado. Y además que no es cualquier error, es un error determinante. Porque si va a ser el error sobre un elemento cosmético, accesorio, el contrato, no llega a invalidar esa declaración de voluntad, no llega a ser un vicio, pero ese error es importante, es determinante, es relevante. Imagínense que sea un error sobre el objeto del contrato, que es un elemento esencial. Sobre eso no podemos emitir un vicio basado en el error. Por ejemplo, es muy difícil esto que se dé, pero saliendo en los contratos, vamos al matrimonio, puede haber un vicio por error en la persona, pero eso no conozco un caso en la vida real. Pues imagínense que usted se vaya a casar algún día, ya cuando tenga sus maestrías, etcétera, va a decir, no, me equivoqué, suscribí el matrimonio por error en la persona. No, sin embargo, está en el código como una de las causales de nulidad del matrimonio, pero eso es materia no contractual. Aquí el error incide en esa. Entonces, en la primera parte usted va a explicar error. Lo que estamos haciendo aquí para que sus compañeros lo tengan claro es que no vamos a hacer la explicación continua, seguida, quitando las comas del artículo, mezclando premisas. Eso no es técnica. Entonces, ahí nos vamos a concretar al error. Y para eso está la doctrina, está la ley y la exposición que dice qué es el error, cuáles son sus requisitos. Y en este caso ya sabemos que desde el título, cuál es la consecuencia, anulable. Pero ¿quién lo declara? Un juez. No es automático, no es ipso iuri. Sigamos, vamos bien. Ok. ¿Vuelvo a leer todo para que No, si quiere en el siguiente elemento donde se va a detener a explicarlo. sería de dolo? Alto, ahí hay una coma, ya veo que eso le ayudó. Entonces, dolo, ahí va a explicar usted el dolo. ¿Será que lo va a explicar el dolo, Emi, desde la perspectiva penal? No, sería desde la perspectiva civil. Así es, ¿qué es el dolo? El dolo civil y la exposición de motivos lo señala, yo también lo explico. Y en este momento se los voy a reiterar. El dolo, vicio de la voluntad o el consentimiento tiene un significado distinto al error provocado. ¿En qué consiste, Emi? En una insidia, en una actividad, en una conducta que viene a producir un engaño causada por la conducta de una de las partes en el contrato. No pueden invocar, usted leyó en la parte final del 1257 que hay una legitimación.
que eso lo vamos a ver de último. La legitimación es a quien le asiste esa facultad de plantear esta demanda, pero aquí el dolo viene a provocar un engaño. El error es una conducta insidiosa, una conducta de mala fe que viene a provocar ese engaño. Y ahí usted va a hacer un estudio integral, porque cuando esté explicando esa norma, el estudio integral es que usted se va a ir a buscar el 1261. Porque el 1261 nos explica qué es el dolo. De tal manera que cuando estés explicando ese elemento del dolo como un vicio en la creación de voluntad del 1257, va a ir a buscar el contenido del 1261. Y esa interpretación del 1261 la va a agregar a su comentario donde explique qué es el dolo. Me explico en ese ejercicio de integración de normas, Emi. Sí. Se da cuenta que el ejercicio no es mecánico, no es fácil de solo leer la norma, no, tenemos que ser acuciosos, investigar, y por eso es que la lectura en nuestra formación es fundamental, y queremos tener un buen desempeño en el examen, solo podemos hacer con lectura y con estudio, pero no solo cualquier tipo de lectura. Tiene que ser una lectura como la que estamos haciendo, con análisis, con una técnica, con una metodología. No es cualquier lectura irreflexiva, menos pretender aprendernos de memoria, no. Es entender la figura, porque cuando expliquemos, lo tenemos que explicar desde nuestros propios términos. Por supuesto, el vocabulario va a ser con terminología jurídica, pero no tienen que ser textual, no. Vamos muy bien en la metodología, Emi, sigamos. ¿De simulación o de violencia? Pero ahí no se va a ir en los dos términos porque no son sinónimos. Entonces volvemos. ¿Qué término es? Primero de simulación y después de violencia. Pero en orden. No mencionemos todavía la violencia. Simulación. Entonces, ¿qué sucede, Emi? En la simulación, ya lo expliqué en clase anterior, ya di una doctrina, ya vimos la normativa, ya vimos ejemplos. Entonces usted aquí vuelve a hacer el mismo ejercicio. Se va a ir a buscar los artículos que regulan la simulación y los que establecen la simulación absoluta y relativa. Lo que hice la exposición de motivos y los ejemplos. Lo que expliqué en la clase anterior. Sigamos. O violencia. Violencia sería la segunda. Muy bien. Quiero que me explique esa palabra o. ¿Por qué es disyuntiva? Esto es pregunta gramatical, no es de derecho. Sí. ¿Es lo mismo poner o ubicar la letra I? No. Se da cuenta cómo estamos analizando el precepto. Si dice I, pensemos hipotéticamente que el legislador en lugar de o le puso I violencia. ¿Cuál sería la interpretación que le daríamos? ¿Son iguales? No, mire lo que está diciendo Alan. No, el I no implica eso. No. Gramaticalmente Alan lo está explicando. El I, que si supongamos que dijera I, ¿qué significaría? Cambia toda la norma, como lo está diciendo Adán. ¿Por qué, Emi? ¿Por qué? Es que lo que yo quiero es que yo quiero contribuir con ustedes a que desarrollemos esas habilidades, esas destrezas de razonamiento. Mi tarea es enseñarles a pensar, a argumentar, a razonar. Eso es lo que estamos haciendo, porque solo leemos la norma fría, no. Pero ya Adam le está ayudando, Emi, y le cambia todo. Lea lo que está poniendo él. Ahorita. Ronald Pineda, no, pero usted es muy capaz. Entonces, dígame, si dijera ahí, ¿qué consecuencia jurídica tiene? La consecuencia jurídica es fácil. Sería establecer que todas las figuras que leemos, todas deben concurrir para la anulabilidad. Todos son requisitos o presupuestos concurrentes. Por ejemplo, el 1251 dice, los requisitos para la validez del negocio jurídico son y. Quiere decir que no puede faltar uno.
Todos son complementarios, coadyuvantes, aunque son diferentes. Pero aquí no dice y, aquí dice o. O. El i es sumar a lo anterior, ahí le está explicando Adam, pero aquí el o nos cambia el concepto del artículo. ¿Por qué? Y eso que les estoy explicando, Emi, no es solo para derecho civil, es para el análisis de todos los códigos, la Constitución, convenios internacionales, etcétera. ¿Por qué entonces, Emi, el o qué significa? ¿Será que significa que se tienen que dar todos esos vicios para que se solicite la anulabilidad o basta uno? ¿Bastaría uno? Claro, claro. Y si se dan 2 o 3, pues no pasa nada, refuerza la pretensión, pero con uno que se dé. Por eso es que son diferentes. Puede elegir uno. Ahora, si en la práctica se dieron, por ejemplo, puede darse una concatenación, que el dolo, el artífice, el engaño, haya generado un vicio del consentimiento al contratar. Que el dolo, le voy a poner un ejemplo. Yo le ofrecí la venta de un vehículo, pero ese vehículo tiene vicios ocultos en cuanto a que necesita un overhaul, porque es un vehículo de hace 20 años, entonces ya necesita cambiar de motor. Pero vengo y como usted no es experta, yo no se lo advierto, hay dolo. La estoy induciendo a contratar a un engaño. Porque ¿cómo hago el engaño? Lo llevo a un car wash, le echo la pasta, pulido, le compro un equipo sonido y usted solo se va por lo bonito, por lo externo, que tiene un olor agradable. En cambio, si usted tuviera sentido común, no es que sea experta mecánica, no, pero tiene sentido común. El sentido común es llevar un mecánico de su confianza, porque usted no es experta, para hacer un diagnóstico. Ahí cambia el asunto, pero como usted actúa de buena fe y no contrata al mecánico, confía en mí, ese error, ese dolo que yo estoy actuando es de mala fe, porque yo tengo un conocimiento que si usted no hace el overhaul, el cambio de motor en 6 meses, el efecto es que ese motor se va a fundir. A fundir. Y usted tuvo también cierta responsabilidad, pues, por no llevar un mecánico de su confianza. Entonces, solo se fijó en que era brillante, que las llantas estaban bonitas y que tenía buen equipo de sonido y le gustó el color. Cosas cosméticas, pero no el corazón. El corazón es el motor. De tal manera que ese error que yo le induje es originado, ¿por qué? Por un dolo. Por eso que puede haber concatenación. El dolo es el engaño que yo le hice. Y ese engaño que hizo provocó en su conducta un error a contratar. ¿Cuál es el error? La apariencia que usted contrató es que el vehículo se encontraba en buenas condiciones. Y no es así. Usted está pagando por un vehículo que funcione. No tiene previsto que en 6 meses se va a fundir. Se da cuenta todo lo que estudiamos con ese bendito O del artículo. Pero les estoy poniendo este ejemplo para que vean que tienen que aplicar la misma técnica con los demás preceptos. Leamos al final la premisa que está en esa norma, Emi. Dice, la nulidad no puede pedirla o demandarla, la parte que hubiera causado el vicio. ¿Qué significa eso? Lo puede volver a leer. No puede pedirla o demandarla la persona que hubiera causado el vicio. Digamos que el contrato, y como usted dijo lo del carro, no puede pedir la nulidad del contrato. No, ese precepto se refiere a una parte contratante, se refiere a la legitimación procesal. Eso significa quién está facultado para acudir a un tribunal a plantear la demanda. En el ejemplo que trabajamos, el vehículo que yo le vendí, ¿quién de los dos está legitimado? ¿O los dos? No. ¿Quién? El que compra el carro. Pero en este ejemplo, ¿quién fue? Fue usted. ¿Quién fue la engañada? Yo. ¿Quién incurrió en error? Usted. Yo. Entonces sería ilógico
que yo estuviera legitimado para plantear la demanda, cuando yo no tuve ninguna consecuencia negativa en la formación del contrato. Quien salió afectada por los vicios del consentimiento, porque ahí hay vicios, fue usted. Y usted, en otras palabras, usted es la cumplidora, es la única legitimada para plantear la demanda. Y usted va a tener que demostrar cómo ejerció el dolo y que ese dolo provocó ese error. Es que el tema es muy complejo, el de los vicios, pero es apasionante al entenderlo. Y aquí juega un rol importante el principio de la carga de la prueba, artículo 126 del Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil. Quiere decir, quien afirma algo debe probarlo. O sea, eso de chismes de corredores o que dije, no, en derecho vale lo que se prueba. Les voy a decir una frase, pero no la van a responder en examen, es una frase popular. En derecho es con los pelos de la burra en la mano. La frase popular y castiza no la van a responder en el examen, pero con esa frase cualquiera la entiende. ¿Qué entiende usted con los pelos de la burra en la mano, Eso no es jurídico, eso es popular. Que estoy probando, aquí tengo los elementos de prueba. Usted, en el caso del vehículo, hay muchas formas de prueba. ¿De qué? Ahí está lo que explica que puede saber hasta el que dice ADN de la burra. Sí, con los pelos de la burra, el ADN, hasta eso puedo probar, hasta eso. Muchas cosas, pero tengo yo algo material. Algo evidentes y congruentes con el hecho de que necesitamos acreditar. Dice Maite, prueba que tiene la burra, pues es relativo, porque yo no las puedo tener en posesión, puede ser que se lo haya pasado y le haya arrancado los pelos, y no necesariamente la tenga en mi posesión. O sea, es discutible y es relativo. Pero con esto, Emi, no se le va a olvidar a usted que es la legitimación. La facultad y la aptitud de acudir a un órgano jurisdiccional a ejercer una acción para una pretensión. Acción es acudir, plantear la demanda, y la pretensión es lo que yo le pido al juez en la petición de fondo, que por supuesto debe ir, lo que tanto insisto, la carga de la prueba. Quien afirma debe probar con medios de prueba congruentes. Si yo voy a invocar el dolo y que provocó el error, no voy a aportar un medio de prueba de violencia física. A eso se llama la congruencia. No, usted no va a decir es que yo incurrí en violencia física para hacerla firmar. Y en su argumentación usted habla del dolo y del error. Esa prueba es incongruente. O sea, todo tiene que llevar una coherencia, una armonía en la plataforma. En la teoría del caso, que es la plataforma fáctica, hechos, plataforma jurídica, el encuadramiento jurídico y probatorio. Todo un hilo conductor. Y el nudo gordiano del asunto es lo que vamos a pedir, saberlo pedir, con base a un razonamiento y un argumento. ¿En qué le ayudó el ejercicio que hicimos, Emi? Vamos a ver, primero diferenciar la I con el O, la I y la O, sí, y la legitimación de las personas en esta premisa. Y también la importancia de las comas y los puntos. Sí, las comas y los puntos. Un punto y seguido, un punto y aparte, tiene significados porque son reglas gramaticales. Bueno, gracias por su participación. Sigamos hablando del error vicio. El error que vinimos citando en este ejemplo no es cualquier tipo de error, es un error vicio, es un error propio. ¿Qué es el error? Lo que yo escribo. Es falso o un equivocado conocimiento que el contratante tiene una cosa de la realidad. En el ejemplo que citamos, la compradora tiene un falso, un equivocado conocimiento, en este caso, del objeto del contrato. ¿Cuál es su falso, su apreciación errónea? Es estimar que el vehículo está en muy buenas condiciones.
y que no tiene vicios ocultos como los que enuncié en cuanto al motor. Esa es una falsa apreciación que ella la pudo generar por ignorancia o por negligencia, por no haberse asesorado de un experto en la materia. Puede ser que ella ignore lo más elemental de un vehículo, pero no solo eso. Si yo tengo ignorancia sobre la experticia de un asunto, ¿qué me dice el sentido común? Voy a acudir a un experto como un asesor. Entonces aquí también hay una negligencia y esto es lo que ella tiene que demostrar ante el tribunal, que yo actué dolosamente y que ese dolo provocó un error propio, pero no error de cualquier naturaleza, es un error vicio. ¿Qué incurrió la compradora en el ejemplo? En una falsa, en una equivocada representación. Y en este caso, en los caracteres y en el estado de ese vehículo. ¿Qué es lo que va a generar? ¿Qué es? Viciar un proceso formativo. Porque toda esa falsa apariencia, ¿cuál es la consecuencia? Constituirse en un vicio, en una patología, en una irregularidad en la formación del contrato. Y por supuesto, esto si es probado, si es acreditado, va a tener una sanción por parte del ordenamiento jurídico. Hay muchos ejemplos de error vicio y los invito que por razones de tiempo lo lean ustedes despacio en su casa, página 325. Hay ejemplos de la letra A la letra G. Abundantes ejemplos de error vicio. El que puse yo es un ejemplo, pero no es el único. Entonces, en ese error lo que vamos a subrayar es que no está fundamentado ni se va a sentar en una conducta ilícita, como sucede en la violencia, en la amenaza o en el dolo. Aquí hay intereses contrapuestos y hay una representación equivocada, errónea, una apreciación distinta a lo que sucede en la realidad. Vamos a hacer otro ejercicio con Teresita Ortega. Vamos a estudiar dos artículos importantes siempre en el tema que venimos desarrollando. Teresita Ortega. Bueno, Alan Cosío, no está Teresita, no nos quiere ayudar. Vamos con Alan. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Comencemos con la lectura y en la misma metodología, Alan, de ir separando premisas del 1258. Ahorita lo leemos. 1258. El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto. Ahí, alto, alto. ¿Qué significa eso, Alan? Eso quiere decir que hay una nulidad cuando ¿Será que esa nulidad es automática, es ipso iure? no, según lo que le he entendido, siempre que uno quiere nulidad hay que pedir un Correcto. recurso. Pues Así es, así es. ahora, Mediante un proceso. sí está un poco compleja para mí la interpretación, pero dice que recae la sustancia de la cosa sobre el objeto. Eso quiere decir que la parte de interés está sobre el mismo objeto. Es decir, Sí, exactamente. eso es lo que Es entiendo el ahí. error que usted, en este caso, el error va sobre la sustancia, sobre la parte principal del objeto, y el objeto del contrato es la realidad económico, la realidad material o inmaterial sobre la cual recae el contrato. Ahí yo entendería, por ejemplo, yo quiero dar en alquiler un edificio. Y le digo a la persona, mire, el edificio está en buenas condiciones, tiene buenos drenajes, tiene agua, pero en la realidad no es cierto. El techo se está cayendo y entonces uno ve que yo ofrezco algo, pero no se puede cumplir porque
la persona lo quiere usar ya, pero hay que hacer demasiadas No, reparaciones. y la quiere usar en buenas condiciones. Sí. No que haya filtraciones de agua, problemas de estructura. Y a eso agreguémosle otro problema. Es un edificio y usted en el sótano funciona una discoteca constante y no solo en horas inhábiles, viernes a todo entre semana. Esa situación, alguien que está arrendando, si usted tiene conocimiento del funcionamiento de esa discoteca y no se lo advierten, usted celebraría el contrato de arrendamiento. Yo creo que no, por el tipo de personas que van a estar ahí, que muchas van a estar alcoholizadas, el ruido, la Bueno, fiesta. entonces ahí hay dolo de mi parte en no advertirle esos extremos. Y eso a usted le genera un error para contratar. Y aquí estamos hablando, Alan, sobre los elementos esenciales del objeto. El objeto es el inmueble que se va a arrendar, pero todos esos factores inciden porque usted necesita un disfrute y un goce sin esas perturbaciones que estamos haciendo, tanto a la estructura como al sótano. Sí. O bien que no le advierta yo, mire, en ese edificio no hay agua, los ascensores no funcionan y usted fue negligente en no revisar esos extremos. O a la par del edificio venden droga y del otro lado hay una casa de citas. Todo ese vecindario en el tema inmobiliario afecta enormemente el valor de la vivienda para compra o para renta. No es lo mismo un lugar que tenga una plusvalía, que no tenga todos estos insumos que estamos haciendo referencia, que inciden en el valor. Y aquí Entonces, los aquí vuelvo a repetir que los ejemplos que estamos poniendo no son los únicos. En la página 325, reitero, del inciso A al G, hay una cantidad de ejemplos donde esos ejemplos podemos señalar nosotros el objeto del contrato, que cada uno son objetos distintos, Alan, y en todos estos podemos aplicar al error como una causa de nulidad. Basta con que haya un error, si ya sea provocado por el dolo, para que usted lo invoque en el tribunal, como los ejemplos que venimos dando o cualquiera de los que usted está leyendo. Y a mí me daba, por ejemplo, el F, yo compro una pintura de Pablo Picasso, pero ¿qué si es alguien que se llama así y es guatemalteco? Exactamente. Entonces usted habla, exactamente, ese es un ejemplo muy frecuente en las subastas. ¿Qué hace usted, Alan? Usted es un amante del arte. A mí me gusta X pintor y puede haber una obra que pretenda suplantarla, una copia, un plagio. Entonces, para evitar esas dudas, ¿qué voy a hacer yo? Voy a acudirme de un experto en arte para que me pueda dar la asesoría y ver hasta qué nivel tiene su nivel de originalidad. Y puede ser una escultura también, por ejemplo. Esos son ejemplos que nos ayudan a entender mejor el error. Sigamos con la norma, por favor. Coma, o sobre cualquier circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. Aquí Aquí la señala que causa es la finalidad económico-social. ¿Usted arrendó para qué? Para vivir, para disfrutar, para vivir en paz. Entonces le están afectando su causa. El otro fue el objeto y la causa, que es la finalidad principal. Usted como arrendatario, si hubiera tenido conocimiento de todo lo que hablamos, no lo compra, no arrienda. Y en la obra del coleccionista, si no fuera original, usted no la compra. Pero esa es la causa principal. Van a afectar los elementos esenciales del contrato. Ahora, por favor, el 1259. Ese ya es otra figura. ahorita 1259. El error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiere sido el motivo principal del mismo. El error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal de... Ese aquí es otro tipo de error. Lo que hablamos anteriormente como causa nulidad era en el objeto y en la causa, pero aquí es el error en persona. Quiero que me dé un ejemplo, Alan, y le voy a ayudar. Cuando hablamos de error en persona, es en los contratos intuito personal, en los contratos que usted lo celebra una persona en atención a sus cualidades profesionales, en cuanto a sus habilidades, destrezas, principios éticos, el buen nombre que tiene en el ámbito profesional. Usted lo va a contratar en atención a eso.
pero aquí Sí, hay eso un error en pasaría, persona, por ejemplo. sí, me entiendo. Por ejemplo, yo ofrezco a la Federación de Fútbol traer a Messi y a todo su equipo, el PSG, a jugar a Guatemala y que por lo menos va a jugar media hora. Pero Messi en ese momento tiene otras circunstancias, se dice enfermo, y cuando vienen a Guatemala en realidad no quiere jugar. Le contaron que en Guatemala hay que hay gente que quiebra patas y no se quiere arriesgar. Entonces, él no juega. Y la afición espera a Messi y no entra Y a pues las jugar la. personas contrataron en función a una persona. Si bien es cierto, hay un contrato de servicios profesionales entre el club y una federación, lo que subyace es el intuito personal, es una persona en un concierto musical. Otro ejemplo, usted va con un cirujano plástico porque lo investigó, tiene cualidades profesionales, etcétera, y cuando llega tiene a otro médico general que no tiene las especializaciones. Hay un error en persona. Sí, sí, lo Y entiendo eso ahí. genera que un error en contratar, porque usted Y un quería al engaño. experto XX y eso no se, estamos hablando de cirugía plástica, no digamos en una intervención quirúrgica mucho más compleja, una operación de corazón abierto, del cerebro, etcétera, donde sí tiene que ser el experto y el que tenga los conocimientos adquiridos a través de su profesión en cómo va a realizar esa diligencia. Y aquí, si hubiera un desenlace fatal, ya no solo hablamos de materia civil, hablamos hasta de responsabilidad penal. Ya invadimos el ámbito del derecho penal. O sea, el tema que estamos haciendo referencia es de mucha importancia. Es la celebración en los contratos intuito personal y puede darse el error de conformidad con el 1259. Gracias, Alan, por su apoyo. Sí. Sigamos con el error. Las características de este error debe ser un error esencial, determinante o sustancial, no cualquier tipo de error. En la exposición de motivos, los invito a que la lean. En cuanto al error, aquí nos establece las distintas características del error. Yo también transcribo lo que señala la exposición de motivos en la página 331, pero ustedes pueden abocarse a su exposición de motivos, les va a ilustrar y aclarar muchas dudas que ustedes puedan tener en cuanto al error. Y ese error debe ser un error excusable de conformidad con el artículo 1258. Puede darse, así como se puede dar un error en persona, puede generarse en las diapositivas. Hay una diapositiva que dice error en cuenta, artículo 1260. Hasta hay una figura ahí que refleja una gramática de cuenta. Y ese error de cuenta, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Aquí no es como los errores que estamos explicando, la nulidad o anulabilidad. Aquí la única consecuencia, ¿cuál es? Corregir el error en la cuenta. Corregir el error en la cuenta de conformidad con el 1260. Vamos a regresar nuevamente por su importancia al dolo civil y no confundirlo con el dolo penal. Este es un dolo vicio en la voluntad, un vicio en la declaración de consentimiento. Y aquí, en ese dolo, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se materializa? Lo vamos a ejercer mediante palabras o maquinaciones insidiosas de mala fe. Es una conducta insidiosa de mala fe que induce mediante un ardid o engaño a otra persona a contratar erróneamente sobre un objeto que no responde a esa realidad. Entonces el dolo vemos que está recayendo sobre una persona, pero no cualquier persona, la persona que va a contratar. Eso significa que en el dolo no está actuando sobre la libertad de contratar, está actuando sobre el conocimiento. En el ejemplo del vehículo que le cité, es el conocimiento sobre lo que está incidiendo ese dolo, porque mediante ese conocimiento es como se puede producir un engaño. Aquí el engaño es para subrayar y en ese sentido el artículo 1261 es bastante claro. Astrid Barrientos, Astrid Barrientos.
Buenas tardes. Astrid, estamos en la jugada, ¿verdad? Lleva la secuencia de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Sí, creo que sí. A mí me gustaría que quitara el creo. Quiero oírla convencida, segura en sí mismo. Sí, llevo el hilo conductor y no de esta clase, de todas las que hemos venido trabajando, y todavía espero que me diga, me encuentro muy bien ya preparada para ese examen parcial. Y cuando termine me va a decir usted, qué fácil el examen. ¿De qué depende que uno sienta fácil o complicado un examen? ¿De qué depende que uno esté más nervioso o menos nervioso en un examen, Astrid? De estudiar y de prepararse. Por supuesto. ¿Usted cree en la suerte? No. Todo tiene su causa Pero y su efecto. Si usted estudió sistemáticamente todos los puntos, no va a decir, tuve mala suerte que me preguntaron varios puntos de los cuales no estudié. No, yo soy sistemático y pregunto de todos los contenidos. Entonces, si hay un buen método, un buen estudio, que ya no lo voy a repetir, ¿cómo lo hemos hecho? Explíqueme, ¿ha cumplido con esa metodología en su estudio? pues se me ha dificultado un poquito porque no tuve la posibilidad de entrar a 2 clases, entonces estoy como un poquito atrasada, pero sí quiero ordenar todo mejor para ya estar bien preparada para el examen. Imagínese que usted dice que no entró a 2 clases y eso le afectó. Con una clase afecta. Ahora déjeme compartirle algo. En este programa yo tengo un listado de asistencia y alrededor del 45% han tenido una asistencia regular. Entonces, hay quienes ni siquiera están inscritos en Classroom a estas alturas que el examen es de martes. Entonces, comparado con lo que usted acaba de decir, sí es una diferencia. ¿Qué sintió al ausentarse de esas 2 clases? ¿En qué le afectó? Ay, pues que después cuando vuelvo como a la clase normal me siento como perdida, como no sé qué está pasando. Y no es fácil los temas que abordamos. Y ante todo, Astrid, que van conectados, van relacionados. Y eso de pedir copias con un compañero, eso es reproducir muchas veces errores. Malas copias, mal interpretadas y razonadas, que lejos de orientarlo, más confusión le generan a uno. Y a veces si usted lee el libro, el texto, la exposición de motivos, código, no es suficiente, necesita una explicación como la que yo doy en cada sesión de clase. Y si al final usted se dio cuenta, yo llevo un orden, todo sistematizado. No hay improvisación y no hay pregunta en el examen que yo no la he explicado en clase o que ha sido asignada como tarea. Las tareas sirven muchísimo trabajarlas. Bueno, entonces veo que el fin de semana va a pasar estudiando. Ah, sí. Para tener un buen desempeño. Por favor, leamos despacio el 1261. Hacemos el mismo ejercicio que sus compañeros. Explicarlo por premisas. ¿Lo leo completo primero? Como a usted se le facilite. Bueno, lo voy a leer completo primero. Artículo 1261. Dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él alguna de las partes. Tan breve, tan corto su contenido, pero de una extraordinaria importancia y significado. En una línea, en esa línea no refleja todo lo que yo he venido explicando el dolo, que refleja en la conducta de una persona que es un ardid, un engaño que induce a contratar, que básicamente está basado en una vulneración al principio de la buena fe. Los ejemplos que puse, y si usted miren los ejemplos de error en esa página 285, son generados por un dolo, pero vuelvo a repetir por quinta vez, dolo civil, no confundámoslo con el dolo penal. Entonces, primero, ¿qué entiende usted por una sugestión o artificio? Ese es gramatical más que civil. La pregunta es, ¿qué es una sugestión o un artificio? Bueno, yo lo entiendo como que es algo para incitar a. Para engañar a. Ajá, o sea. Un recurso doloso de mala fe es para inducirla a error. Hagamos el ejemplo que le puse a su compañera. Yo le llevé el vehículo
Y el ardid y el engaño fue no tocarle el tema del motor, de los vicios ocultos. Y todavía el ardid que usé, el artificio, la sugestión fue psicológica, porque incide en su conducta. ¿Qué hice? Una lustrada preciosa, era una lustrada tipo espejo, que hasta la compañera pudo verse ahí, le interesó ver más su cabello, cómo estaba en el vehículo, entró el aroma, lo psicológico, el olor, porque al final son sentidos, y después un equipo de sonido estupendo, hasta supe el tipo de música que a él le gusta y lo tenía yo ubicado. Esos son sugestiones de artificios, porque lo que logré yo con ese engaño es que lo que menos le importara a ella fuera el corazón del vehículo. Que el corazón, a mí me puede interesar eso que está en un vehículo, pero lo que más me interesa es el motor. Sí. Y que en 6 meses va a fundir. ¿Y a dónde afecta eso, Astrid? Que si por el overhaul me van a cobrar 20,000 quetzales, eso incide que el valor del vehículo, hay un grave error que ya está contratando. Yo se lo vendí en 100,000 quetzales, pero con ese overhaul que le hacen 20,000, el valor real son 80,000. Salvo, ¿y cuál es el deber ser? No es pecado tampoco que el vehículo necesitara overhaul, era advertirle en el trato precontractual de la compraventa, decirle a Astrid, este vehículo tiene estos y estos desperfectos. Es más, usted le sugiero que usted busque su mecánico, se los cotice y lo pondere, valore, calcule ese y hacemos una rebaja en ese precio. Pero no esconderlo, es un vicio oculto. Y en la compraventa de acciones redimitorias para estimar el valor del daño o estimatorias para rescindir el contrato y que las cosas vuelvan al estado anterior mediante una indemnización. Entonces, ahí hay mucho más ejemplos. Ejemplos de los que yo puse, vender una obra de arte y contraté a un excelente pintor que tiene habilidades para poder simular que es una obra y se va a exhibir en un salón serio, con la publicidad, con medios de comunicación. Uno cree que es una entidad seria la que está haciendo la venta y que por lo tanto el cuadro es original, no es una réplica la que está adquiriendo. Esos son artificios, sugestiones. ¿Para qué? Para engañar. Los estafadores son muy hábiles en la verborrea. Son caedores bien. Su presentación, citan en oficinas de lujo para inducir confianza. Que al final esa confianza es incurrir en error. Aquellos que les organizan viajes, supuestamente con tarjetas de crédito, ni qué viaje, ni qué multipropiedad, que se llaman las vacaciones de tiempo compartido, solo les piden una tarjeta, ¿va? Solo, pero después ese solo es después de una etapa de sugestión o artificio. Han cometido una serie de actos que tienen. Y aquí ya no solo hablamos de materia civil, hablamos de figuras del tipo penal que se llaman casos especiales de estafa. Porque esas fronteras son muy cercanas de la materia civil que provoca la nulidad a cuando es un tipo penal, pero son ámbitos diferentes. Sigamos con la norma. ¿Para qué se utiliza la sugestión o artificio? Para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes. Correcto. Entonces, ese dolo, ¿qué se aprecia? Que hay una intención, hay un propósito de engaño. No puede haber dolo si no hay un elemento intencional, que al final tampoco es que requiere un ánimo de dañar. No, es inducir a error para que contrate, pero no hay un error de dañar. ¿Qué es lo que convierte esto? Una conducta en un acto ilícito o un acto injusto. En el 1261, ¿qué es lo que se advierte? Una declaración de voluntad originada en una declaración artificiosa que induce a error a una persona a contratar. Expresado en otras palabras, esa parte contratante, si hubiera tenido conocimiento de los elementos A, B y C, no contrata y no incurre en error, y el negocio no se puede solicitar la anulabilidad o nulidad porque estuvo consciente, libre. Si la compradora sabe que el vehículo tiene esto y esto y aún así contrata, ahí no hay dolo, ahí no hay error, hay un conocimiento de causa.
o si bien se asistió de un experto en la materia. En el error de persona, usted va con el cirujano plástico y lo conoce. Tiene a ABCD por características que no lo va a repetir, pero usted lo eligió por eso, y tiene a un médico que sí es general, pues está haciendo su pasantía y de entrada lo ve. Entonces lo correcto es se retira de la clínica porque hay un error de persona. Pero si usted viene y ya no lo vio como un profesional, le pareció atractivo, le pareció guay, y ya por esas razones usted generó confianza y permite el tratamiento, perdone, ahí no puede invocar error en personal. ¿Por qué? Usted consintió, sabe perfectamente que no es él. Hay negligencia de su parte, pues. Fueron causales de orden psicológico, lo que usted quiera, y aceptó la contratación. Peor si lleva un tratamiento con el experto, ahí que él dejó en la clínica atendiendo porque se fue a un congreso internacional a otro país, al médico que está en proceso de aprendizaje. Y eso que le estoy diciendo no es sacado de la manga, sucede con mucha frecuencia en todas las especializaciones. No estoy diciendo que sea incapaz el que está en proceso de formación, no, va en proceso, pero si usted calificó al otro, porque tiene sus razones y tiene sus motivos. Bueno, sí. Gracias por su participación. Un gusto, licenciado. Gracias. A usted, aquí hay una sentencia de la Corte Suprema que la cito en 5 líneas. Dice, el dolo está caracterizado por cualquier sugestión o artificio que se emplea para inducir a error o mantener en él alguna de las partes contratantes, ya para la celebración de un contrato o ya para que eluda el cumplimiento de lo contraído. Otro supuesto, eludir lo contraído, es un ejemplo diferente. Entonces quedamos muy claro con los requisitos del dolo, que el dolo debe ser grave para provocar las consecuencias de ese vicio que provoca el error. Ha de ser un dolo causante. La violencia moral es diferente a la violencia física. El 1264 del Código Civil señala, es ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación. Y el 1265 señala que debe ser de tal naturaleza que cause una impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y que le inspire temor. No es una violencia física. Voy a poner un ejemplo de violencia moral. Viene Astrid y contrata conmigo, pero yo no estoy interesado porque las condiciones contractuales no son de mi interés, entonces no. Pero en esa reunión viene y me manifiesta, si usted no firma, yo tengo un escuadrón, una estructura criminal que tiene secuestrada a sus hijos y me los comunica virtualmente en una videollamada. O firma o usted ya sabe las consecuencias. Ahí hay una violencia moral, psicológica que provoca un vicio. Yo estoy contratando, estoy firmando mediante un vicio, una patología, una irregularidad, una anormalidad provocada por esa situación que me acaban de manifestar y que con mis propios sentidos advertí el riesgo que corrían mis hijos. O me advierten de un futuro secuestro, etcétera. Esos son casos específicos de una violencia moral. Aparte que esa violencia moral generalmente va implícito un tipo de amenaza. Y ahí hablamos ya de la intimidación. La intimidación, que es la advertencia de un mal futuro, ya sea físico, económico o moral. Ejemplos abundan, que también van a afectar sensiblemente. Los invito a que lean el 1266, que establece los parámetros para calificar la violencia o la intimidación, que se va a tener a elementos como la edad, al sexo, a la condición de la persona y demás circunstancias que puedan influir en su gravedad. Igual el 1265, que nos indica cómo incide ese vicio en un estado de ánimo. Y para terminar, tenemos, todo esto son los elementos y los vicios del consentimiento o vicios en la declaración. Y para terminar, tenemos los vicios del objeto del contrato. Ya explicamos en su momento
el objeto debe ser lícito, posible y determinado. Y cuando estudiamos esos vicios en los objetos, debemos decir que cuando se da lo contrario a sus requisitos, la ilicitud, la falta de determinación, son vicios del objeto. Por ejemplo, una ilicitud en el objeto de contrato es la compraventa de armas que son uso exclusivo del ejército. Ese es un objeto ilícito. Vamos a realizar una fracción de compraventa de la luna. Ese es un objeto imposible. Vamos a señalar que estamos vendiendo 100 kilos de aire. Eso es indeterminado e imposible. Estos son vicios del objeto que vienen a generar la nulidad de ese contrato mediante el proceso respectivo. Con eso he terminado el contenido para el primer examen parcial. Abro espacio si alguien quiere plantear una duda del contenido de lo que expliqué el día de hoy. Únicamente dudas y comentarios relativos a los temas de hoy. Bueno, no hay ninguna duda, nos vemos el día martes y sí les digo, los vemos porque voy a ver por cámaras a todas y a todos. Les deseo muchos éxitos en su proceso de estudio. Muy bien, Luis, te deseo lo mejor el día martes, pero para eso tenemos que intensificar, entrar a ese sprint final el sábado domingo. Sprint final quiere decir un repaso integral de todo lo que han venido desarrollando paulatinamente, por fases, por etapas, ¿verdad? Estudiar todo un día antes no se logran los objetivos, es más fácil que me pueda volver loco, ¿verdad? Éxitos hasta el martes. Hasta luego. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por la clase. Feliz tarde.